Muy buenos días, queridos hermanos. Sean todos cordialmente bienvenidos este domingo 24 de mayo, en el cual estamos agradecidos al Señor porque nos da una nueva oportunidad de reunirnos como iglesia aquí en el Ministerio Latino de Steel Creek en Eastville. Y aquí estamos junto con ustedes. Gracias por la bendición de tenernos en sus hogares con la palabra de Dios que viene a alimentar nuestras vidas en este tiempo difícil en que estamos cada uno en sus casas. Nosotros queremos llegar con la palabra de Dios, con la alabanza y con la adoración a su nombre para poder fortalecer nuestras vidas, para poder seguir adelante en todo lo que el Señor tenga a bien para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Entonces estamos aquí agradecidos al Señor por un día más de vida, por este tiempo de salud y conectados con ustedes en medio de esta situación. Dios les bendiga y adelante. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Les saluda a su hermana en Cristo Damaris de la iglesia Steel Creek del Ministerio Latino en el campus Eastville en Charlotte, North Carolina. Es un gusto, es un privilegio que Dios me da saludarles hoy y enviarles una bendición y un abrazo muy cordial, fraternal a cada uno de ustedes donde se encuentre, decirles que les hemos extrañado, que hemos estado pendientes por medio de la oración de ustedes y ansiando podernos encontrar una vez más y podernos reunir, por supuesto, en nuestro templo para poder gozarnos en la presencia del Señor. Quiero invitarles esta mañana a que nos unamos en oración antes de recibir la palabra y nos pongamos juntos como hermanos en armonía, de acuerdo para decirle al Señor, gracias Señor. Así que inclinemos el rostro, hermano, ahí donde usted se encuentre y oremos a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias infinitas porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Gracias por habernos rescatado, gracias por habernos libertado, gracias por habernos salvado. Gracias por esa vida eterna que nos has dado, Señor. Levantamos tu nombre, poderoso, santo y bueno, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Estamos seguros en ti, Padre, porque tú eres el Dios de poder y de autoridad, porque tú estás sobre todas las cosas, Padre. Gracias infinitas, Señor, por ser el camino, por ser la verdad y por ser la vida, Señor. Por habernos traído un día de la oscuridad a la luz. Gracias, Papá Santo. Queremos, Señor, pedir tu intervención en nuestras vidas, Señor, sobre cada hermano. Señor, yo envío palabra, bendición, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sean bendecidas las familias, sea bendecida, Señor, cada persona, Señor, en esta hora, donde se encuentre, Señor, Padre, reunido en esta hora, Señor. Yo te pido que tú la bendigas, que tú la fortalezcas, que tú le hables, que tú lo dirijas, Señor. Que tú avives la llama del Espíritu, Señor, en nuestras vidas para buscarte a ti, para seguirte a ti, Señor. Para hurgar en tu palabra, Señor, y aprender, Señor, tus estatutos, tus mandamientos y aquellas cosas ocultas que tienes tú ahí para revelarnos, Señor, para tener una vida mejor, Señor. Gracias, Papá Santo, por todo el cuidado que tú has tenido en cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Señor, por ser el guardador nuestro. Bendice, Señor, con fuerza, con vigor y con sustento. No escasee el alimento espiritual ni el alimento físico, Señor, en cada uno de mis hermanos, Señor. Que haya en nosotros, Señor, un deseo ardiente, Señor, por ti cada día, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Señor les bendiga, el Señor les guarde, mis hermanos. Un gusto, un placer haberles saludado. Y reciban la bendición del Señor en esta hora y en la exposición de la palabra a través de nuestro hermano pastor Ender. Dios les guarde. Una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Oh.
lugar donde puedo estar. En su presencia me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando, a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, la creación. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré. Canta la creación, la creación. Todo cambió, mis penas llevó, libres en Cristo, su amor nos salvó. Su nombre es nombre sin igual, solo en Cristo hay libertad. Canta una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, la creación. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré. Canta la creación, la creación. Aleluya, 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 aleluya. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Canta la creación, la creación. Alabanzas daré, con los redimidos cantaré. Canta la creación, la creación. Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Steel Creek de Eastfield. Somos la familia Vega y les enviamos nuestros cordiales saludos desde nuestro hogar en Concord. Esperamos que todos se encuentren bien, con salud y disfrutando de la gracia del Señor. Sabemos que este ha sido un tiempo de retos en muchos aspectos como finanzas, salud, distanciamiento social, y queremos enviarles palabra de ánimo a través de lo que las Escrituras nos dicen sobre las pruebas. En Juan 16:33 Jesús dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en Filipenses 4:6-7, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es razonable sentirse desanimado en estos tiempos de prueba, pero si miramos a la cruz, oramos y confiamos que Dios es soberano y que nada escapa de su control, Dios nos regala su paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre recordemos que este mundo es solo una morada temporal. Nuestro hogar eterno está junto a Dios en los cielos. Nos despedimos con un fuerte abrazo. Extrañamos poder congregarnos y compartir con los hermanos de la iglesia. Y oramos también para que Dios nos siga protegiendo y guardando a todos hoy, mañana y siempre. Un fuerte abrazo. Dios les bendiga. Bye.
Mis amados, buenos días, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga, se les saluda. Es un gusto para su servidor compartir una vez más la palabra del Señor con todos ustedes. Esperamos que estén disfrutando de nuestra programación y este tiempo ahora cuando exponemos la palabra del Señor, quiera el Espíritu de Dios abrir nuestras mentes, nuestros entendimientos y poner toda la atención para que esta palabra que vamos a compartir con ustedes nos edifique mutuamente. Bueno, quiero comenzar diciéndoles que nuestra iglesia Steel Creek en sus diferentes campos, tanto en el área americana como en el área latina, abordará desde hoy domingo 24 de mayo y hasta el domingo 5 de junio las predicaciones en la carta de Pablo a los Colosenses. Hemos llamado a esta serie breve Nuestra Esperanza ahora y por siempre. Esta será nuestra serie durante estos 7 domingos, Nuestra Esperanza ahora y por siempre. Sacaremos de la misma valiosas enseñanzas que al ponerlas por obra enriquecerán no solo nuestra relación con Dios, sino también la relación entre nosotros como parte del pueblo de Dios. Y a la vez podemos tener una mayor influencia en esta sociedad. Esta breve pero extraordinaria carta de Pablo persigue dos propósitos fundamentales. El primero es presentar la gloriosa y sublime persona del Señor Jesucristo y su obra redentora. Y lo segundo es advertir a sus lectores y por ende a nosotros que no nos dejemos arrastrar por las malas noticias que pregonan los enemigos de Cristo. Esta breve carta, pero extraordinaria carta, como ya he dicho, persigue estos dos propósitos. Ahora bien, una de las características de esta carta es que Pablo la dirige a una iglesia que él ni la fundó ni la visitó. Esto no es usual en Pablo. Por lo general, Pablo mandaba cartas a las iglesias que habían sido fundadas por él. Creemos que la fundó Epafras, como ya vamos a ver un poco más adelante, a quien Pablo llama nuestro querido colaborador y fiel servidor de Jesucristo. Esto está en el capítulo 1, los versículos 7 y 8. Y el apóstol Pablo escribe esta carta en respuesta al comentario que le hiciera llegar Epafras con respecto a los hermanos en la iglesia de Colosas, porque dice el versículo 8 lo siguiente: fue él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Esta correspondencia la escribe Pablo desde su arresto domiciliario en la ciudad de Roma, mientras esperaba su comparecencia ante el emperador romano. Creemos que no se dio esa comparecencia y finalmente Pablo fue ejecutado por órdenes de Nerón en el año 68 aproximadamente. Si nos preguntáramos qué tiene que decir esta carta escrita hace casi 2000 años atrás, con nosotros que vivimos en el siglo XXI, ¿qué importancia tiene esta carta para nosotros hoy? ¿Qué podemos decir al respecto? Bueno, hoy, al igual que ayer, el ser humano necesita un mensaje de esperanza. Es por ello que hemos llamado a esta serie Nuestra Esperanza ahora y siempre. Pablo escribe al estilo de aquel entonces, donde lo primero que se ponía en la carta era el nombre del remitente con alguna de sus credenciales. De allí, como ya hemos dicho anteriormente, su autor entonces es Pablo y se presenta a sí mismo como apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios. En este caso se hace acompañar del hermano Timoteo, un hijo espiritual de Pablo. Bueno, permítame decirles que es bueno que usted tenga su Biblia abierta. Y si gusta tener algún libro de notas con su lápiz para escribir algo, sería bueno para que posteriormente usted pueda corroborar lo que acá le estamos
compartiendo. Bueno, luego del remitente se colocaba el destinatario de la carta. En este caso era una comunidad de cristianos a quienes se dirige este escrito. Dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo Jesús que están en Colosas. Observe qué calificativos usa Pablo al nombrar a sus lectores originales: santos y fieles. De modo que todo cristiano debe verse así, como una persona apartada para Dios, en este particular es santo, y fieles, es decir, que tienen una confianza en la obra de Cristo. Estos santos y fieles espiritualmente estaban en Cristo, dice el texto, pero que geográficamente estaban en la ciudad de Colosas. Luego del remitente y el destinatario venía el saludo correspondiente. Y aquí está: que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Estas palabras evocan tanto un saludo como una bendición, porque los griegos usaban la palabra que aquí se traduce gracia para saludarse. Generalmente se traduce saludos, y paz era el saludo que usaban los hebreos. En este caso es el idioma griego, eirene, pero ellos usaban shalom. De modo que Pablo está usando estos dos saludos, pero que a la vez es una bendición, porque dice que tanto la gracia como la paz proceden del Padre. Ahora nos vamos a ocupar por unos minutos de analizar los versículos 3 al 14 del capítulo 1. Y nuestra oración es que el Señor nos conceda la gracia de comprender su mensaje de manera tal que no solamente lo recibamos con gozo en esta ocasión, sino también lo pongamos por obra, por práctica. He titulado a esta parte introductoria de esta serie El Evangelio de la Esperanza. De modo que los versículos 8 al 14, ustedes pueden colocarlo allí como un subtítulo: El Evangelio de la Esperanza. La palabra evangelio viene del griego eugelion y significa literalmente buen anuncio o buena noticia. Esto es lo que significa evangelio: buena noticia o buen anuncio. Y era utilizado cuando un mensajero traía una buena noticia al pueblo. Entonces el mensajero decía: les traigo un evangelio, es decir, les traigo una buena noticia. Hoy la prensa nos tiene acostumbrados a las malas noticias. De hecho, hay una máxima en el periodismo que dice: las malas noticias son las buenas noticias. De modo que en medio de aquella sociedad donde reinaba la oscuridad y la incertidumbre, el evangelio trajo un nuevo estilo de vida y con ello una esperanza. Y Pablo reconoce esto y le da gracias a Dios específicamente por lo que el evangelio de Cristo había hecho en aquellos lectores. Permítame entonces leer el versículo 3 y 4 y 5. Dice así: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio que ha llegado hasta ustedes. Entonces Pablo, como un buen pastor, da inicio a esta carta con una acción de gracias al Señor. Y precisamente presenta tres cosas interesantes que eran virtudes cristianas que estaban siendo reflejadas en la vida de estos creyentes en la ciudad de Colosa. Les había traído la fe en el Cristo de la gloria, es decir, el evangelio de la esperanza les había traído a esos lectores, a esos creyentes, una nueva fe que era la fe en Cristo Jesús. Y Pablo alaba esto. Lo segundo, les había traído el amor de Dios que manifestaban
hacia todos los santos. Y lo tercero, les había dado una esperanza que se representaba en un futuro glorioso. Así que Pablo, al recibir la noticia de Epafras, que es el que le lleva el mensaje, Pablo alaba a Dios, bendice a Dios, le da gracias a Dios por sus lectores, porque ellos tenían fe en Cristo Jesús, tenían amor los unos para con los otros y tenían una esperanza en un futuro glorioso. Por cierto, en el himno al amor que Pablo escribe en primera a los Corintios, el capítulo 13, termina así: ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor, pero la más excelente de ellas es el amor. Quise traer esto a relación porque es la conclusión que Pablo presenta acerca de este himno al amor de primera a los Corintios 13. Ahora permanecen estas tres virtudes, dice: la fe, la esperanza y el amor. La fe nos invita a mirar hacia el pasado, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. De modo que la fe es una mirada hacia atrás, por así decir, en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Por la fe en Cristo fuimos salvos y por la fe en Cristo tenemos vida nueva. Noten que la fe sola no salva. Quien salva es el objeto de la fe. De modo que si nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, nuestra confianza en la obra que hizo Cristo, entonces seremos salvos y tenemos vida eterna. Esto es lo primero en cuanto a la fe. El amor nos hace mirar al presente, a este momento que nosotros estamos viviendo, a lo que nosotros debemos hacer por el prójimo. El amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Así que el amor nos hace mirar al presente y los creyentes en Colosas estaban mostrando ese amor hacia todos los santos. Y la esperanza nos hace ver al futuro con confianza. Gracias al Evangelio, entonces podemos decir: hoy tenemos esperanza. No claudicamos ante las incertidumbres del mundo. La fe en Cristo nos mantiene en pie de lucha por muy fuertes que sean las tormentas que golpeen nuestras vidas. El Evangelio entonces nos capacita también para conocer la voluntad de Dios. Y esto es lo que Pablo nos va a presentar, por supuesto, en esta gloriosa carta. No he querido leer todos los versículos para ahorrar un poquito de tiempo, por eso les estoy invitando a que ustedes mantengan sus Biblias abiertas para que sigan conmigo en esta conversación. Así que el Evangelio ha traído esperanza y Pablo, repito, enaltece al Señor al agradecerle por los lectores, porque ellos tienen fe en Cristo, amor hacia los hermanos y una esperanza puesta en la segunda venida de Cristo, porque la venida de Cristo o la esperanza siempre está relacionada con la segunda venida de Cristo. Ahora, más adelante nos va a decir aquí Pablo que el Evangelio llegó hasta ellos, pero también hacia todo el mundo. Por supuesto, es una manera hiperbólica de hablar Pablo. Yo creo que está hablando del mundo conocido y el Evangelio ciertamente llegó a la ciudad de Colosas, pero a partir de Jerusalén el Evangelio se fue expandiendo y extendiendo a todas las latitudes. De hecho, el Señor Jesucristo dijo: ustedes van a recibir poder y van a ser mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De modo que el Evangelio estaba creciendo a pasos agigantados allá en el Medio Oriente, y Pablo entonces alaba al Señor porque el Evangelio ha causado un impacto extraordinario. Ahora, el Evangelio de la esperanza nos capacita para conocer la voluntad de Dios.
esa voluntad de Dios está plasmada en la palabra de Dios. Jesucristo, al referirse a las Sagradas Escrituras, que es este libro que yo tengo acá, dijo: ellas son las que dan testimonio de mí. Por supuesto, el Nuevo Testamento no se había escrito. Cristo estaba haciendo referencia a los 39 libros del Antiguo Testamento que daban testimonio de Él. Pero por supuesto el Nuevo Testamento irradia el mensaje y la persona del Señor Jesucristo. De modo que si nosotros queremos conocer la voluntad de Dios, que esto nos viene a través del Evangelio de la Esperanza, tenemos que abrir este libro, sus páginas, para conocer la voluntad del Señor. Se atribuyen a Jerónimo las siguientes palabras: la ignorancia de las Escrituras es la ignorancia de Cristo. Ya el pueblo evangélico no es el pueblo del libro, como se le solía llamar antes. Hoy el Facebook, el WhatsApp, el Instagram, entre otros medios digitales, han destronado lamentablemente a la Biblia del lugar que debe ocupar en la mente y en el corazón de cada cristiano. Si nosotros de veras queremos conocer la voluntad de Dios, de cómo vivir una vida digna, de cómo vivir una vida agradándole en todo al Señor, es urgente, es necesario abrir las páginas de este maravilloso libro. Alguien dijo: si abrieras la Biblia como abres el Facebook o el WhatsApp, tu vida sería diferente. Es asombroso el raquitismo espiritual que uno observa en el pueblo evangélico. Es necesario volver a la palabra de Dios. Y si hay algo que yo quisiera enfatizar una y otra vez, en toda ocasión, es la necesidad de volver a la palabra de Dios, de abrir sus páginas, de esperar que el Dios nos hable y de conformar nuestras vidas a las demandas de la palabra del Señor. Pablo dice que conocer la voluntad de Dios y hacerla implica tres cosas en este texto. Implica tres cosas: dar buenos frutos, en primer lugar; crecer en el conocimiento de Dios; y ser fortalecidos en el hombre interior. Así que vamos a analizar brevemente estas tres cosas: dar buenos frutos, conocer la voluntad de Dios, pero llevarla por obra, cumplirla, va a producir en nosotros buenos frutos. En primer lugar, noten lo que Jesús dijo: ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y si nosotros queremos dar buenos frutos, entonces debemos permanecer en esta palabra. ¿Qué significa? Obedecerla, acatarla, ponerla por obra y internalizar esta palabra. Si ustedes quieren dar buenos frutos, deben permanecer en mí. Y añadió: mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Si nos preguntamos entonces cuál es el fruto de un cristiano, tenemos que relacionarlo al fruto del Espíritu Santo. Y nosotros conseguimos esta verdad en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Y Pablo va a hacer un contraste entre las obras de la carne, lo que por naturaleza nosotros hacemos a expensas de nuestras fuerzas carnales o de nuestra vida pecaminosa. En contraste está la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Este es el fruto. El fruto de un cristiano es el fruto del Espíritu Santo que Él quiere realizar en nuestras vidas. Al estar en consonancia con la verdad, con la palabra de Dios, entonces vamos a dar ese fruto para la gloria del Señor. En segundo lugar, Pablo dice que vamos a crecer en el conocimiento de Dios. En la medida en que nos vamos metiendo en la palabra de Dios, vamos conociendo más a Dios. Nuestra confianza en el Señor se va fortaleciendo. Pero hay que decir que lamentablemente las iglesias
están llenas de cristianos que son analfabetas bíblicos. No conocen a Dios a pesar de los años que tienen en las iglesias. Hay una ignorancia abismal de Cristo, de su palabra en las iglesias evangélicas. Y lamentablemente esto está produciendo una generación que está viviendo de espaldas a Dios. Y como dice el escritor a los Hebreos, hay creyentes que después de haber tenido tanto tiempo en las iglesias deberían ser maestros, pero que tienen necesidad que se les vuelva a enseñar las verdades básicas del evangelio. De modo que este es un llamado a abrir la palabra de Dios, a pedirle la iluminación al Espíritu Santo, porque necesitamos crecer en el conocimiento de Dios. Y lo tercero es ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Qué significa esto? Bueno, Pablo dice a los romanos que el evangelio es poder de Dios. Es interesante que la palabra ser fortalecido es la misma palabra que Pablo usa aquí en Romanos 1:16. El evangelio es poder de Dios. Es la palabra dunamis. Dunamis es poder. De allí entiendo que viene la palabra dinamita. Y lo otro interesante es lo que Jesucristo dijo en Hechos 1:18. Recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Este es un poder espiritual que nos capacita para realizar y para llevar a cabo la obra del Señor. Así que si usted desea estar fuerte, fortalecido, firme, cuando vengan los vendavales de la vida, usted tiene que anclar su vida en el sólido fundamento de la palabra de Dios. Podrán venir vientos y huracanes, tempestades, inundaciones, pero su casa no va a caer, porque su casa está descansando en las promesas del Señor. Esto es parte, por supuesto, de conocer la voluntad de Dios. Y el evangelio también nos ha facultado para participar de la herencia que los hijos de Dios tienen en el reino de la luz. Y para ello nos ha librado del dominio de la oscuridad, que representa aquí el pecado, la maldad, con todos sus variantes, y nos ha trasladado al reino de la luz. Esta es una obra que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Esta es una obra que nos ha llegado de la obra del evangelio. De modo que el evangelio nos ha capacitado, nos ha facultado para participar de esa herencia en el reino de la luz, porque hemos sido arrancados, desprendidos, sacados del reino de la oscuridad, de las tinieblas, y ahora Dios nos ha puesto en el reino de la luz, en el reino de la verdad, y esto es una obra, por supuesto, del Señor. Y yo siempre digo que si los gobiernos de la tierra conocieran las bondades, el beneficio que trae a la sociedad el evangelio de Cristo, se convertirían en auténticos aliados de la palabra de Dios. Pero lamentablemente los gobernantes van por un camino muy diferente. Pero repito, si los gobernantes de la tierra supieran el beneficio, las bondades que trae el evangelio a la sociedad, serían aliados de la palabra del Señor. Y las naciones lamentablemente no encuentran manera de cambiar al hombre. Todos los planes, todos los proyectos para cambiar al hombre, para producir un nuevo hombre, han fracasado y fracasarán. Porque la única doctrina, por así decir, que hace posible el cambio en la vida de los seres humanos es el evangelio de Jesucristo. Ni la educación, ni la legislación, ni la reprensión cambiarán al ser humano. Solo lo hace el evangelio de Cristo. Y en medio de aquella espantosa oscuridad que cada día se cierne sobre la humanidad, el evangelio de Jesucristo grita a los cuatro vientos: si el Hijo os libertare, ustedes serán verdaderamente libres.
Y la primera libertad es la libertad del pecado. Tenemos que decir con toda certeza, a este mundo solo le queda una esperanza, volverse a Dios. Y esto es lo que Pablo le dice a los hermanos de Colosas y por consiguiente nos dice también a nosotros en este siglo XXI. Y hoy los invito a formar parte de una generación de hombres y de mujeres nuevos que con su estilo de vida proclamen que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el evangelio de la esperanza, el evangelio que cambia, que transforma la vida de adentro hacia afuera. Y esta ha sido la experiencia de millones y de millones de personas en el mundo entero. El evangelio cambió vidas ayer, las cambia hoy y lo hará mañana. De modo que yo lo invito a que usted sea parte de este ejército de Dios que anuncia, que pregona que la única esperanza que tiene este mundo es la esperanza que se puede poner en la persona del Señor Jesucristo. Si usted no ha tomado todavía esta decisión, yo quiero invitarle a que usted abra su corazón. Usted le diga al Señor, Señor, yo también quiero conocerte. Yo también quiero caminar contigo. Yo también quiero hacer tu voluntad. Y si usted hace esta oración conmigo, de seguro, usted también tendrá la dicha de este nuevo nacimiento. Usted puede repetir conmigo esta sencilla oración. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque en esta oportunidad me has dado la bendición de oír tu palabra. Y ahora entiendo, Señor, que el evangelio es el que me puede transformar. El evangelio es el que trae vida a mi vida. Te entrego mi corazón y te entrego mi vida. Y te doy gracias en el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión, lo felicito. Es la mejor decisión. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios le bendiga ricamente.